Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 149 y vamos a hablar sobre el próximo dojo abierto, el dojo abierto número 2, que va a ser la segunda vez que se hace en forma presencial en la ciudad de Buenos Aires. Para hablar sobre el tema tengo al director de la revista Mokusou, que es el que organiza el evento, y a los participantes que van a presentar su trabajo en el dojo abierto. Bienvenidos al podcast, Sensei. Tírense al agua. Sensei, Ariel. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Ariel, ¿te animás a informarnos un poquito cuál es la idea y qué es lo que va a pasar? Sí, por supuesto. Bueno, primero un saludo a todos y muchas gracias Jorge y Pepe por permitirnos este espacio. Antes de hablar de dojo abierto, o sea, tiene el mismo objetivo que tiene Mokusou. ¿Cuál es el objetivo de Mokusou? ¿Por qué existe? Es para tender puentes entre los diferentes estilos de karate y de artes japonesas y todo lo que, en fin, nos haga bien a llevar una vida mejor. Ese es el objetivo. Y dojo abierto, justamente lo que hace es transformarlo en una experiencia, ¿sí? Pasar de la revista a vivir una experiencia. ¿Qué es lo que hicimos con dojo abierto, con la clase que diste vos, Jorge? Donde nos juntamos diferentes practicantes de diferentes estilos, de diferentes edades, de diferentes categorías, y todos estábamos en virtud de compartir algo. Yo te dije acá, la diferencia con un torneo es que en dojo abierto nos juntamos para compartir. La temática, te diría que siempre buscamos una temática que no sea afín o común o que despierte intereses en todos los que se congregan, pero el objetivo final es compartir y borrar esas diferencias o no caer en que yo estoy de un lado o del otro, porque finalmente es lo que va diluyendo el karate. Esa es una realidad innegable. Pasa que uno va, el que hace un estilo o el que hace, siempre se piensa que es lo mejor del mundo, que somos mejores que somos mejor que Shotokan, que los de Goju son mejor que los de Uechi, que los de Shorin son mejor que los de Wado, que el karate funcional no sirve porque lo que sirve es lo que hago yo, que tirar piñas al aire no sirve. Entonces siempre estamos buscando eso en vez de buscar qué tenemos en común, ¿sí? Porque finalmente hay algo que nos congrega, que es el karate. Y la experiencia de dojo abierto, la primera edición, fue tan positiva que nos animamos a hacer la segunda, ¿sí? Y uno de los puntos que encontrábamos y que particularmente me parecía que daba para trabajar es esta dicotomía que muchas veces se establecía entre el karate, como bien lo dijo Franco en su entrevista, creo que lo puso más claro todavía, entre el karate no deportivo y el karate deportivo. Ahora bien, dentro del karate deportivo, yo pensé, bueno, vamos a la máxima expresión del karate deportivo, ¿sí? Que es WKF, y tenemos en Argentina a uno de los máximos referentes que es Franco Recouso, que tiene la experiencia de alta competencia, de tener medallas de oro, de participar en mundial, de ganar Panamericano, etcétera, etcétera. No voy a nombrar ahora todo su currículum. Tenemos también la experiencia de Alejandro Cavallari, que está en un estilo que también compiten, pero no al punto de lo que es WKF. Y yo acá quiero hacer un paréntesis cuando a veces se habla mal de un estilo, de una asociación. Digo, tenemos que poner sobre la mesa y ser agradecidos, nos guste o no nos guste, que el karate WKF llevó el karate a las Olimpiadas, y eso hace que cada uno, desde su dojo, tenga más gente también.
Después, bueno, vos haces lo que te gusta o lo que considerás, pero no hay que dejar, me parece, no hay que ser poco agradecido y hay que ser un poco más abierto. Bueno, pero para no irme de tema, entonces digo, bueno, tracemos una línea entre el karate no deportivo y para eso le pedí a Alejandro Cavalieri que se pare de este lado del puente, porque él también ha competido, y a Franco que se pare de este lado del puente, porque él también, digamos, tiene su formación no deportiva. Entonces digo, bueno, ¿qué puntos hay en común entre tanta diferencia? Por ahí encontramos más cosas que nos unen, ¿sí?, que las que nos separan. Y por otro lado, como vamos a trabajar también en un todo, que es en la concientización corporal, porque no se olviden que Dojo Abierto es una experiencia, no es una charla. Bueno, qué mejor que terminar con una meditación tomando conciencia de nuestro cuerpo, y para eso nadie mejor que Lucio Martínez, que es director del método de Rose, que tiene también todo un pensamiento, y corregime Lucio si me equivoco, integral de alimentación, de cuerpo, de mente, y que tiene que ver y aporta mucho al karate. Entonces, bueno, resumiendo y recapitulando, el objetivo, ¿cuál es? Es compartir algo en comunidad, como fue en tu clase, Jorge, donde tenía gente con muchos danes, gente que tenemos 40, 50 años de práctica y gente que tiene 2 años de práctica. No se notó, éramos todos iguales. ¿Sí? Nadie dijo, bueno, yo soy... No. ¿Sí? Estuvimos todos en función de lo que vos tenías para mostrarnos. Después cada uno hizo lo que quiso, pero compartir en un ambiente de respeto digamos, y poner, si se quiere, en práctica también los principios del Dojo-kun, ¿no? De llevarlo a la práctica, y con gente distinta que no tiene nada que ver, y la posibilidad de conocer otra gente, no los que, digamos, los que son afines solos a mis intereses en determinadas ocasiones. Digo, yo, si no fuese por Dojo Abierto, no me hubiese vinculado ni con Franco, ni con Lucio, ni con Alejandro, ni con tantos otros que vinieron, que incluso me han hecho propuestas para seguir avanzando en otros eventos que son muy interesantes. Pero bueno, ya hablé demasiado, pero ese es el objetivo. Bueno, gracias Ariel. Me gustaría también que cada uno de los ponentes pudiera contar un poquito el proyecto desde su perspectiva. ¿Qué te parece si empezamos con Alejandro Sensei? Que más o menos nos contás qué es lo que planeas hacer en Dojo Abierto. Hola Jorge. Bueno, lo que estuvimos consensuando un poco con Ariel, Lucio y Franco es dónde podemos llegar a encontrar las cosas en común del karate tradicional y el karate deportivo. Coincidimos en un montón de cosas. Yo creo que también lo comenté en el podcast que me habían hecho directamente a mí, donde yo pienso que el karate, bien entrenado y bien practicado, es uno. No tenemos que etiquetar ni karate tradicional ni karate deportivo, sino llamar karate, siempre y cuando esté bien hecho, bien enseñado, bien practicado. ¿Sí? Y la idea un poco de este Dojo Abierto 2 que vamos a hacer es encontrar esas cosas que tenemos en común, ¿sí? Teniendo en claro las cosas que no tenemos en común. Un ataque o una defensa en lo que se llama el karate tradicional o el karate más ortodoxo, es un ataque y una defensa. En el karate deportivo se van a realizar varios ataques, el contacto no va a ser pleno o tan pleno como es en el karate tradicional ortodoxo. Una defensa va a ser un esquivo para poder realizar un ataque que genere un punto en el karate deportivo, y en el karate tradicional ortodoxo esa defensa se va a transformar quizás también en un ataque, ¿sí? Un simple
un simple bloqueo medio puede ser directamente llevado a lastimar o romper un brazo. O sea, y se transformó directamente en un ataque. Lo que hablamos muchas veces en los podcasts de que los kata empiezan con defensa o no empiezan con defensa. Una defensa también puede ser un ataque, es un ataque. Entonces, en esa base queremos trabajar un poco de ver las cosas que podemos llegar a tener en común y mostrar un poco lo que hay en común, ¿no es cierto? Muy bien, Sensei. Franco, tú vas a ser la cara del representante del llamado karate deportivo. ¿Te animas a contar un poquito? Exactamente. Bueno, vamos a estar trabajando en cuestiones técnicas o tácticas también, ¿por qué no? Con el sensei Alejandro. Y como dice él, y como dijo Ariel, vamos a estar buscando esos puntos en común o esa forma de trasladar desde mi lugar, cómo se puede trasladar a distintas formas o distintos objetivos, como el que tiene el karate deportivo, que ya lo explicó Alejandro, la metodología del karate deportivo. O sea, me parece a mí que hay ciertas cosas en el karate deportivo que están, ¿cómo decirlo? No quiero decir más desarrolladas, pero sí de alguna forma exacerbadas o tienen una metodología muy, muy elaborada para poder desarrollar y que después se puede trasladar tranquilamente. A mí me parece, por ejemplo, por dar un ejemplo, que el tema de los desplazamientos, el karate deportivo, por una cuestión lógica, lo tiene muy, muy desarrollado. Entonces, hay algunas cosas que sí, otras que no, pero es interesante ver desde ese punto de vista cómo puedo o si puedo tomar cosas técnicas del karate deportivo, en este caso de los desplazamientos, y llevarla a mi práctica diaria, aunque yo no practique karate deportivo. ¿Se entiende? Me parece que un alumno puede tomar cosas, aunque practique otro tipo de combate dentro de su dojo, que no sea karate WKF, y les pueden servir o las puede trasladar. Ese tipo de cosas es a lo que vamos a estar apuntando, ¿sí? A generar puntos de contacto desde mi lugar, visto desde el karate deportivo, desde el karate de alto rendimiento, desde el deporte de alto rendimiento, para que cada uno, si le sirve, tome ese tipo de herramientas. O por lo menos que las explore, que las vea y ya si les interesa, las puede ir desarrollando después en su práctica diaria o directamente descartándola. Pero nada, buscamos eso, buscamos despertar la curiosidad, viendo una cosa que de repente no veo normalmente, o viendo cómo se puede trasladar de un lado a otro, de un tipo de entrenamiento a otro, las diferentes experiencias de Alejandro, mía y del Sensei Lucio. Eso es un poquito el objetivo y lo que yo voy a intentar hacer desde mi lugar. El deporte como alto rendimiento al final, obviamente es para un objetivo concreto, pero al final puede transformarse en una herramienta, digamos, de desarrollo de ciertos potenciales humanos. Entonces, es interesante porque al final es una de las cosas que busca el karate es eso, es un desarrollo personal de nuestras potencialidades. Y bueno, el deporte puede aportar en ese sentido. El deporte de alto rendimiento busca un poco eso también. Entonces, tiene sus propias herramientas, su propia metodología, que muchas veces es efectiva. Entonces, ese es un poquito lo que voy a intentar estar mostrando desde mi lugar. Muchas gracias, Sensei, muchas gracias. Antes de ir a Lucio, Sensei, quiero leer un poquito los comentarios porque están lloviendo. Nicolás Santamaría dice, buenas tardes, saludos a todos los Sensei. Nicolás me parece que es de Buenos Aires, si recuerdo bien. Javier Armando Cristanchi dice, buenas tardes, saludos Sensei desde Formosa, Argentina. Marc García dice, saludos desde Barcelona.
Manresa, gracias por todo el trabajo. Mara Suárez dice buenas noches desde Canarias, un placer como siempre. Ramón Cruz dice buenas noches desde Galicia. Sebastián Di Renzo dice muy buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Nicolás Conde dice buenas tardes desde Montevideo, maestros. Martín Viera dice buenas noches desde Gran Canaria, un agrado oír este debate, un saludo para todos. Walter Retain dice saludos a todos, en pocos días compartiendo una vez más sobre el tatami. Y Carlos Botero dice saludos a todos desde Winnipeg, Canadá, interesante tema. Así que estamos internacionalmente bastante repartidos. Gracias a la audiencia por escribir, por saludar. Le están invitados a hacer preguntas a los participantes y a verter sus opiniones. Por lo general, por ejemplo, esta vez a Alejandro Sensei le tocó estar enfrente de la cámara, ya ha estado en el podcast otras veces, pero si no, siempre está ahí metiendo cuchara en los comentarios y ayudando al podcast a seguir hacia adelante. Así que bueno. Yo puedo hacer una pregunta, ¿no? Antes que Lucho exponga su... ¿Va a ser abierto a todas las edades este tipo de evento? O... No, a ver, tenemos... el dojo tiene 2 pisos, ¿sí? En el piso de arriba va a ser el dojo abierto para mayores. Después, en el dojo, en el tatami de abajo, vamos a tener una actividad que se llama Dojo Abierto Kids, que es para niños de 7 a 12 años, que es para que los que quieran llevar a sus alumnos de esas edades para que compartan una experiencia, o bien, como es un sábado, quieran ir con sus hijos, pueden hacerlo. En el tatami lo que se van a hacer es, de Dojo Kids, es juegos de coordinación deportiva, va a haber un Jenga gigante, y después, en el final, van a subir para la foto final y la entrega de diplomas, y terminar de compartir todos juntos. Y después, ahora si el niño tiene, vamos a suponer, 14, 15, 16, 17, menor de 18, y quiere participar del dojo abierto, lo puede hacer. Lo único que le pedimos es que tenga un permiso de sus padres o que vaya con su profesor. ¿Sí? Tiene que estar a cargo de un adulto, o por lo menos tener, si tiene 17 años y tiene el permiso de los padres, también puede participar. Después no hay ninguna restricción, al contrario, me parece que en la diversidad crecemos todos. Sensei Lucio Martínez, Sensei, tú vienes con una... porque me parece, y la verdad que tengo la idea de traerte al podcast a hablar sobre tu trayectoria, pero vienes con una pierna en los 2 campos, me parece, ¿no? Incluso has experimentado en la MMA y cosas así. Pero no es justamente eso que vas a traer al dojo abierto. ¿Te animás a contar un poquito? Sí, claro, Jorge. Bueno, gracias por la invitación, un honor estar aquí, y saludo a todos los oyentes también que nos están acompañando hoy. La parte que me compete en este encuentro está los 2 criterios de alguna manera, porque trabaja sobre la condición psicoemocional del practicante, en el sentido de que el combate requiere de cierta psicología y cierta canalización de las emociones. Y para ello vamos a utilizar algunas técnicas, algunas conocidas como la meditación, en la cual primero vamos a hacer una breve revisación de la palabra meditación y de cómo generar a través de algunas técnicas ese estado, o al menos aproximarnos a ese estado mientras estamos en la etapa de aprendizaje y de desarrollo. Entonces vamos a viajar un poquitito por ese mundo, que es tan importante, ¿no?, para cualquier enfrentamiento, cualquier conflicto, y mismo para cualquier situación en la vida, ya sea emocional o no. Es interesante ver, ¿no?, que más allá de que hagamos un estilo de karate, otro estilo de karate, que reglemos de una manera, que reglemos de otra manera, para la mente no diferencia si lo que está ocurriendo es verdad o es mentira. O sea, el impacto químico del organismo, las ondas de la mente, y muchas veces su repercusión sobre el cuerpo físico denso, o sea, sobre los músculos, las articulaciones, lo vive como una situación de vida o muerte real. Entonces vamos a trabajar un poquitito sobre ese campo.
Eso suena súper interesante. Y pienso que es el eslabón que menos atención se le presta en el entrenamiento del karate, ¿no? En las actividades del dojo. Totalmente, Jorge, les cuento un poco mi conexión con esto, mi relación con esto. Yo empecé karate de muy chico, muy chico. Comencé con el estilo Judokan Kenshukai, no sé si recuerdan, la línea de Tsuchiya. Luego me pasé a Shotokan para seguir dentro de lo que era el mundo del karate deportivo, porque una de las cosas que más rescato del mundo del karate deportivo es que me daba la posibilidad de esa sensación psicoemocional, físico-psicoemocional. Vamos a colocar los tres campos porque realmente están los tres afectados, ¿no? Entonces, esa experiencia a mí me enriqueció mucho porque era una persona que cuando yo era niño era muy tímido, estaba muy tomado por el miedo, entonces lo primero que quise hacer es derrotar ese miedo, ¿no? Después comprendí que el miedo es una fuerza poderosísima para alcanzar objetivos y decidí hacerme amigo del miedo, pero en esa época yo tenía otra concepción, quería como superar mis miedos, que eran muchísimos. Así entré en este mundo de la competencia. Llegó un punto de mi carrera deportiva en la que observaba que la parte atlética estaba en su tope, estaba muy bien, la parte técnica estaba muy bien, a nivel que cuando, por ejemplo, viajaba a España y estaba con los competidores de España en la Blume intercambiando, veía que tenía las mismas condiciones físico-técnicas. Y yo pensaba, ¿por qué ellos suben a un podio y yo no subo? ¿Cuál es la diferencia? Y más allá de comprender que ellos están en un circuito mucho más competitivo, tienen más roce y todo lo que sea, me di cuenta que esa diferencia estaba por dentro y no por fuera. Y ahí me acordé de eso de los estilos, del lado duro y blando de los estilos, de esa búsqueda también dentro, porque este trabajo de búsqueda del estado de meditación, que es un estado de conciencia expandida, te hace de alguna forma ver todo lo que está ocurriendo en tu vida desde otro ángulo, no desde un ángulo tan sesgado, sino desde un ángulo más abierto, que hasta parecería que uno tuviera superpoderes porque puede adelantarse a acciones que ocurren, por eso es tan interesante el estado, pero es totalmente natural. Cuando yo me acordaba que los estilos, ¿no? Pensaba en los templos Shaolin, el Moksho de la práctica de karate, ¿de dónde viene esto? Y ahí empecé a meterme cada vez más profundo porque quería encontrar el origen de esto. Y el origen obviamente comienza en China, cuando cruza Bodhidharma, trayendo un poco esta escuela chiana, ¿no? Que hoy la traducimos como meditación, pero es una pésima traducción del sánscrito, lo quiero aclarar aquí. Esa escuela chiana, que se transforma en el Chan en China y se termina transformando en el Zen en Japón, ¿no? De alguna manera, me lleva a indagar en estas técnicas ancestrales, por así decirlo, que posiblemente tengan, bueno, por los descubrimientos que se han hecho, estamos hablando de 5.000 años, pero posiblemente sean muchísimos miles de años más su origen. Ahí empecé a indagar en estas técnicas. Dije, necesito entrar acá. Y por esas casualidades de la vida, me dice una amiga, che, vino un profesor a dar una charla. Y era el mismísimo profesor de Rose, que es el sistematizador del de Rose Methods. Entonces lo escuché ahí y empecé, el lunes siguiente, lo escuché un fin de semana, el lunes empecé a practicar. Y ahí empecé a utilizar las técnicas respiratorias, las técnicas de meditación, las técnicas de relajación, las técnicas de limpieza orgánica, las técnicas corporales, que trabajan muy bien dentro de lo que son las artes marciales y el karate por el sentido de cuidar y restablecer la simetría, la movilidad articular y la flexibilidad. Y contribuye al trabajo de fuerza que cada uno haga con un poco de fuerza isométrica y algo de fuerza dinámica también que contribuye mucho. Pero las técnicas más profundas que tenían que ver con el direccionamiento de la mente y de la emoción eran las que más me atraían de ese contexto. Y ahí empecé a practicar. En 1993 empecé la práctica del The Rosen Methods. Y ahí tomé la práctica. Y al incorporar esas técnicas, mi carrera deportiva empezó a subirse al podio. Se empezó a subir al podio, bueno, nacional se asentó, ganando constantemente todos los años, todos los campeonatos nacionales de la WKF. Se asentó a nivel sudamericano, estando entre los mejores y saliendo campeón sudamericano por equipo individual, se asentó a nivel panamericano, saliendo campeón panamericano, se asentó a nivel iberoamericano, quedando bronce en Tenerife en su momento, se asentó a nivel mundial. Y durante 10 años estuve entre los mejores del mundo en mi categoría
y en la Open, en la abierta también, porque en una oportunidad quedé en cuarto, quinto lugar de la Open, perdiendo la semifinal con Christopher Pinat, que es un competidor francés espectacular, maravilloso. Monstruo. Que fue un honor para mí haber competido con él, porque mucho aprendizaje eso. Y quedé bronce del mundo en Monterrey, México, en el 2004. Ahí coroné, subí al podio, ese sueño que yo tenía de subir al podio. Y mucho de la influencia fue la implementación de estas técnicas. No fue lo único, fue lo que complementó la parte físico-técnica que venía trayendo muy bien hacía muchos años. Lucio, mira, por ejemplo, tú te lo estás llevando a un nivel de la élite, ¿no? De la competición. Yo me muevo también en el mundo del deporte, aparte del mundo marcial, y la mayoría de la gente que tiene un alto nivel técnico, casi siempre el obstáculo es psicológico, e incluso emocional. Y hasta que no rompen con esa barrera, no hay una mejora, más allá de que ganen o pierdan, ¿de acuerdo? Es una evolución personal, ¿no? Pero en el mundo que no compite, que no hay un enfrentamiento, que no hay digamos, que tiene que dar la talla, ¿cómo se puede transmitir? Por ejemplo, una persona de dojo normal, que también tiene sus limitaciones, pero que a veces no se muestra de forma tan obvia, ¿no? ¿Qué método, por ejemplo? La meditación concretamente, a través de la respiración, es un método que funciona en algunos aspectos, ¿no? Pero a nivel básico, ¿no? Diario, digamos, de dojo, ¿cómo lo implementas? Muy, muy interesante la pregunta esta, José, porque es verdad. O sea, los deportistas del deporte que sea, de hecho yo trabajo con gente tan disímil como paracaidistas, por ejemplo, no solamente en el mundo de las artes marciales, trabajo con artistas marciales también, desde el mundo del MMA y karate, pero también con otros deportes. Y es verdad, hay un tope, hay una barrera, esa misma barrera que yo sentí en su momento, la que frena a tantísimos atletas a poder dar ese salto de calidad. Y en el dojo ya tendría un direccionamiento hacia la supervivencia, para mí. O sea, el planteo psicoemocional tendría que preparar al competidor para la supervivencia, pero al mismo tiempo para respetar en el mundo que vivimos la ética y la moral imperante del lugar donde vive. Entonces, ahí tienen una situación muy particular. Esa persona iniciaría su trabajo desde mi perspectiva, si yo tuviera que llevarlo o entrenarlo, le enseñaría como base, a relajarse profundamente, a respirar correctamente, porque no sé si saben, pero en general, por más que practiquen deporte, esto lo quiero aclarar porque a veces uno dice, no, pero yo hago deporte, hago actividad, mi respiración está en su máximo potencial. No lo está. La mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría no está en su máximo potencial. Ahora en un ratito puedo explicar por qué esa situación, pero encararía la respiración. Yo utilizo dentro de lo que es el The Rosen Method más de 50 técnicas respiratorias, con diferentes trabajos de apnea para aumentar esa capacidad. A tal punto que uno pueda tener mucha facilidad para iniciar cualquier actividad deportiva, aunque no haya hecho deporte nunca, y sentirse bastante cómodo con el aire que tiene. Y meditación. Pero meditación es engañoso, José, porque mirá lo que ocurre con meditación. Todo el mundo habla de meditación, pero ¿qué es la meditación? Entonces vos ves que entras en YouTube y la meditación es acostarse y seguir una inducción. Pero eso no es meditación, eso es relajación con una inducción. Pero le llaman de meditación, ok, está todo bien. Pero la meditación, para el origen de estas técnicas, y me voy a ir a 5.000 años de atrás, y esto lo dicen los textos más antiguos, la meditación tenía un objetivo, que era alcanzar un estado de hiperconciencia, que en la India le llamaban de samadhi. Ese era el objetivo que tenía la meditación. La meditación no tenía el objetivo de sacar el estrés, de calmar, de nada. Lo que pasa es que en sus pasos intermedios, a medida que la conciencia pasa de la concentración a la superconciencia, a la hiperconciencia, en ese paso gradual y lento, se empiezan a abrir las anteojeras del caballo y tiene una visión mucho más amplia de todo lo que ocurre, de sus propios procesos fisiológicos y de su relación con el entorno. Eso te lleva a una interpretación o a una lectura mucho más asertiva en una situación, por ejemplo, de violencia o de necesidad de autodefensa. Ahora, uno tendría que iniciar por lo que todo el mundo puede hacer, que es la concentración. Uno no empieza meditando. Cuando uno se sienta con ojos cerrados,
no está meditando. O mejor dicho, si le hago caso a la palabra, al real, que encontramos en el diccionario, está meditando porque está pensando todo el tiempo, un pensamiento tras del otro. Pero el ejercicio lo que propone precisamente es ampliar esa conciencia, disminuir la inestabilidad de la conciencia para poder tener una visión más amplia. Entonces empezaría con un ejercicio que llamamos de primer grado de meditación, que se basa en saturar la mente en un punto para que ésta pare. Y como en la naturaleza no existen vacíos, no existen, entrar automáticamente en el estado de meditación. Ese sería el primer ejercicio que yo empezaría a inducir a alguien que practica en un dojo. Ahora, en nuestro encuentro en dojo abierto, voy a hablar de esto y vamos a trabajar sobre este ejercicio precisamente. Qué interesante, qué interesante. Por lo que veo, la temática es qué se puede trasladar de un área a la otra, ¿no? ¿Qué se puede...? Por eso me gustó la pregunta que hizo Pepe, porque apunta en concreto qué es lo que se puede trasladar de un lado al otro. Quería leer un último comentario que es Mundo Karate, que escribe: un gusto escucharlos y aprender de esto que nos apasiona. Julio Aguilera, de Mundo Karate. Bienvenido, Julio, gracias por estar ahí. Y bueno, tanto Alejandro Sensei como Franco Sensei también hablaban sobre niveles técnicos, tácticos, metodológicos. Me gustaría, incluso porque en nuestro grupo de Facebook de Karate Jutsu Kenkyukai hemos tomado el tema y han habido discusiones sobre cómo entender el tema de dojo abierto. Me gustaría si pudiéramos en concreto hablar de algunas cosas que desde las diferentes, las 3 puertas de entradas que se han decidido dar, que puedan ser trasladables, cómo se hacen en uno de los bandos, por así decirlo, y cómo son trasladables al otro, ¿no? Creo que sería la forma más constructiva de darle algo concreto a la audiencia. Mira, déjame hacer una pequeña sí, claro. introducción de cómo está estructurada la clase. Lucio va a ser, aparte, digamos, de dar todo lo que acaba de decir, la clase se estructura principalmente en 2 etapas. Va a ser el maestro de ceremonias de dojo abierto. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar, y corríjanme Alejandro, Franco y Lucio, pero me parece, lo rico va a estar en que vamos a poder, por ejemplo, trabajar un Tsuki, ¿sí? Como lo podemos hacer en un kata. Le vamos a sumar cómo es eso, ¿sí? Con la distancia y el timing de el karate deportivo. Y eso mismo lo vamos a ver con todos los aspectos que involucra a nivel emocional que acaba de explicar sobradamente bien Lucio. Y ahí es donde va a estar la riqueza de este proyecto. Digamos que el participante pueda hacer esa experiencia, ¿no? Desde los más, no quiero decir la palabra tradicional, pero la voy a decir, desde lo más tradicional a lo más deportivo, cómo van encontrando lugares en común y lugares diferentes y cómo también actúa la cabeza en función de todo eso. Eso es a grandes rasgos. Después ellos te pueden dar cosas más específicas. Una cuestión antes de empezar, Alejandro Sensei, porque me acordé de una cuestión. Cuando estuve yo y sí emitimos en directo por Instagram y bueno, nos olvidamos de guardar la grabación o de grabar la emisión, así que eso es algo que sería interesante para la audiencia, capaz si es posible, ya te ofrezco la plataforma de Podcast Dojo para emitir en vivo a través de esta plataforma.
Y así queda grabado, porque así funciona el sistema. Si quieres emitir. Encantado. ¿Está? Después me decís técnicamente qué necesitaría para hacerlo. No, técnicamente no, dólares. No. How much it is? Una joda nomás. Pero nada más para que quede. Después te explico, Ariel, cómo se hace y lo hacemos sin problema. ¿Te animas a arrancar, Alejandro Sensei? Sí. Mira, yo lo que quería agregar a todo lo que habló Lucio y lo que dijo Ariel también, es que fíjate que lo que estamos intentando en este dojo abierto, y bueno, también se hizo en el dojo abierto que vos hiciste, tratar de que todas las mentes del karate que vamos a convivir en ese dojo abierto estén abiertas a aprender algo más, a incorporar algo más a su karate y a ver qué cosas del karate de cada uno nos hace mejor en todo aspecto, no solamente en el aspecto técnico. Todo lo que habló Lucio, la verdad que es fantástico, y ojalá en todos los dojos de karate del mundo se puedan aplicar esos conceptos de la verdadera meditación que se necesita en el karate, y los conceptos de cómo convivir dentro de un dojo de karate. Porque muchas veces todo el mundo dice, sí, bueno, las reglas del dojo son estas, pero no se trata de reglas solamente, se trata de esas cosas de poder convivir en el dojo sin ir al corte de la regla. ¿Me explico? Sí, la verdad que a mí, escuchándolos hablar, me suena a... hablando a Lucio Sensei, también a Franco, a Alejandro Sensei, me recuerda de la paradoja de Kano, ¿no? Donde el judo entró limitándose a algunas pocas técnicas relativamente inofensivas, donde podían ir con toda, y el jiu-jitsu, que tenía la posición que más o menos tiene el karate tradicional de hoy, que hay un montón de técnicas que son tan potencialmente destructivas que no se pueden entrenar con toda, y en el choque entre esas dos fuerzas, bueno, ya sabemos todo, el judo barrió, ¿no? Y me parece que quizás lo que está proponiendo Lucio Sensei es como el puente, una puerta de solución a la paradoja de Kano, ¿no? En que o entrenar algunas cosas, unas poquitas cosas que son semi-inofensivas, pero entrenarlas con todo, o no entrenar nada con todo porque todo es peligroso, ¿no? Y resulta que los que eran semi-inofensivos, en el encuentro entre los dos, ganaban los inofensivos, ¿no? Pero que entrenaban, los que entraban a esa condición psicoemocional a la que se refería Lucio Sensei. Así que creo que esta propuesta de dojo abierto puede ser un cóctel muy positivo para los que atiendan, porque se pueden llevar tanto desde el Shitoryu más arcaico, por así decirlo, hasta las metodologías de entrenamiento del deporte de alto rendimiento mezclado con una metodología de entrenamiento psicoemocional milenaria. Digo, dale. Sí, ¿habéis tenido experiencia ya previa de algo parecido? Por ejemplo, yo sí he participado en encuentros donde hemos estado gente haciendo un karate. Nosotros éramos, por ejemplo, un karate más funcional, más tradicional, y hemos ido a entrenar con gente que competía y hacían sus calentamientos, sus entrenamientos, y fue positivo. Además, nosotros no hicimos algo tan serio, o sea, súper serio, ¿no? Todo muy esquematizado, sino que vamos a practicar juntos, vamos a compartir, y después cada uno pues que valore lo que ha sacado de positivo, y nadie mueve, digamos, los cimientos de nadie, ¿no? Entonces, ¿vosotros teníais alguna experiencia parecida? Yo en lo personal... sí, en mi caso sí. En lo personal sí.
A ver, yo en mi carrera ya estoy retirado, ya de la parte, digamos, de competencia. Terminé en 2019 de competir y tengo dentro de mi dojo, dentro del dojo que tenemos con el sensei Lucio Kaizen, tenemos un equipo de competición, pero también doy entrenamiento a mucha gente que no compite o gente que ha competido y ha dejado de competir y que busca otra cosa, con lo cual todo el tiempo estoy yendo de un lugar a otro e intentando seguir mejorando en ambos aspectos, lo cual es un desafío importante e interesante. Entonces, si bien he tenido también experiencia porque he compartido entrenamiento con gente hasta de otros sistemas de combate, con gente de MMA, estoy aprendiendo cuando puedo un poco de Jiu-Jitsu también, pero esa experiencia de la que hablas, Pepe, también me resulta individual, personal, todos los días porque lo tengo que hacer todas las semanas. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo con tus alumnos Lógicamente. que con gente que no conoces que viene de fuera, ¿no? Ahí está el Lógicamente, matiz. lógicamente. También todas las semanas me junto con gente, tengo un amigo de Krav Maga, en lo cual nos juntamos y hacemos sesiones de sparring. A veces las arreglamos un poco más, a veces las arreglamos un poco menos. A veces viajo a la ciudad de donde soy yo y me junto con amigos que hacen MMA. A veces entrenamos un poco de combate libre con el sensei Lucio, a veces entrenamos un poco de Jiu-Jitsu. Voy a una academia de Jiu-Jitsu a veces a aprender y bueno, todo eso también, digamos, va enriqueciendo y lo hago con el interés de poder, de alguna manera, aprender a trasladar experiencia y mi sistema, que está fuertemente basado, lógicamente, en el karate deportivo, y ver las cosas que pueden servir y las cosas que pueden no ser, y descartar las cosas que pueden no servir y generar una metodología a partir de eso. Así que sí, o sea, me ha pasado ese tipo de Sí, bueno, experiencia. Jorge y yo damos fe de eso, ¿no? Porque hemos practicado online juntos. O sea, que te hemos visto ahí entrenar. Sí, yo lo vi en vivo. Con Ryu, o sea, espero. Tú lo viste en de vivo, que te sí. retaba a duelo, Franco, era un chiste, ¿eh? No hay problema, no hay problema. No, era un chiste. Genial, lo hacemos cuando quieran, pero bueno, sí, espero que no sea la última vez, pero compartir entrenamientos con todos ustedes la mayor cantidad de veces posible, que sean mucho más. No, sí, la verdad que pienso que la propuesta de Mokuso de hacer esto de dojo abierto, digo, hay que, mira, yo soy asesor de un político que de aquí de Dinamarca, y porque él, aparte ni lo voto tampoco, pero él me tiene para que le cante las 40. Y me dijo, ¿qué querés? ¿Qué me propones que haga? Digo, ¿qué posición tengo yo que tomar? Y me dio un tema en concreto. Le digo, tenés que tener, estar dispuesto a errarles, digo, tenés que estar dispuesto a perder las elecciones. Digo, porque si te vas a, si vas a cambiar de acuerdo a lo que te da más votos, no servís para nada. Lo interesante es tener a alguien que tenga una convicción y que luche por ella y gane o pierda, ¿no? Y pienso que este tema del dojo abierto es un poquito así. Hay que tener miedo, estar dispuesto a perder, no tener miedo a perder. Porque puede salir bien como que puede salir mal. Pero no importa, porque al hacer este tipo de cosas que son innovativas y que tienen una mezcla de elementos que no se ha probado hacerlo, yo pienso que es la fortaleza, ¿no? De hacerlo, de pisar terreno nuevo. Yo, por ejemplo, no he visto este tipo de encuentros donde se intente hacer desde una perspectiva tan... Hay un perrito rompiendo los cataplines, no le pueden pedir que se calle. No sé quién tiene ahí que se embutee. No, pero desde una... porque como vos decías, Ariel, esto no es una competencia.
O sea, es desde la cooperación, a ver qué se puede usar, qué se puede transferir de un lado al otro, ¿no? Por eso decía, estaría bueno hablar en concreto. Por ejemplo, por ejemplo, yo te he visto hacer trabajos de potencia a ti, Franco. Sí, ¿Cómo trasladar, que son muy específicos, ¿no? Eh, claro. para las demandas físicas que te da justamente el tatami deportivo. Pero ¿cómo se podía transferir ese tipo de cosas a un karate más tradicional? O, Exacto, por eso hablaba antes, al principio de todo, de desplazamientos, y por eso va a estar mi parte seguramente enfocada en ese aspecto, ¿sí? Porque vamos a llamar desplazamiento o el juego de pies que tiene el karate deportivo, es muy particular, pero se puede trasladar, no todo, y obviamente no pretendo que se utilice la fuerza reactiva como muchos le llaman dar saltitos. Pero en realidad lo que estamos haciendo es como se pelea desde una distancia un poco más larga que la mayoría de las disciplinas de combate en el karate deportivo. Lo que se hace es que se busca una cierta reacción con el suelo utilizando la fuerza elástica de la musculatura del tren inferior, y por eso se ve que se salta de esa manera. Obviamente, en una situación de combate de distancia más corta, no se haría tanto eso, pero la mecánica de los desplazamientos sirve muchísimo. Sirve muchísimo, lo compruebo siempre que entreno con gente de otras disciplinas, y se puede trasladar tranquilamente. La forma de mover los pies, de los desplazamientos del karate deportivo, es muy, muy trasladable, y creo que no se tiene tanta metodología eh, en los otros tipos de karate y un matiz, poder la usarla coordinación. en todo el valor, disculpa, en todo el valor que esta tiene. ¿Se entiende? Además, el tema de la fuerza reactiva que hablaba antes, muchas veces parece que todos rebotamos muchísimo y estamos saltando muchísimo. Y hay mucha gente que no pelea así. Porque tiene que ver con muchas cuestiones, la fuerza de base combinada con la fuerza reactiva, tiene que ver con muchas cuestiones. Pero yendo al sistema de desplazamiento, a la técnica de desplazamiento que tiene el karate deportivo, se puede trasladar perfectamente a otro tipo de combate y con otro tipo de ejecución técnica, con otro tipo de técnica de golpeo. Entonces, probablemente eso es lo que vamos a estar viendo desde mi lado técnicamente hablando. Sensei, disculpe que lo corté la pregunta. Pepe. No, que decía que un matiz que también para hacer ese tipo de movimientos necesita mucha coordinación, es decir, que tienes que trabajar también de coordinación. Exacto. Y yo trabajando con gente cuando competía, competí poco, pero sí conozco a gente que compite mucho. Cuando ya me metí de lleno en el mundo del Kenjutsu, no solamente de soltar espadazos al aire, sino realmente profundizar, se da un caso muy parecido, como el Kenjutsu. Lo importante es que no te toquen, más que tocar, es que no te toquen, porque si el sable es peligroso. Hubo muchas coincidencias en el tipo de desplazamiento. Otra cosa son los saltitos y demás, que es algo específico del combate de competición, ¿no? Pero en cuanto a la coordinación, los ángulos, la forma de desplazarse, es que es muy, muy parecido. Seguro. También cumple o sea, tiene mucha similitud también con el esgrima, vamos a decir, europeo, no sé cómo se llamaría específicamente, olímpico, sí. Los tipos de desplazamiento. Lo que pasa es que es más lineal el esgrima, y bueno, y nosotros nos movemos también a nivel lateral. Igualmente, el tema de esa fuerza reactiva, esos saltitos exacerbados que tenemos en karate, se usan en otras disciplinas deportivas. Por ahí no se nota tanto, pero, a ver, negar que eso sirve es estar negando, no sé, por ejemplo, a Mohamed Ali, que usaba su fuerza reactiva todo el tiempo y parecía como que estaba muchas veces, no siempre, pero parecía como que estaba bailando arriba del cuadrilátero, y era un poco eso, era que él usaba su fuerza reactiva, que es raro también ver en un peso pesado eso, pero bueno, él lo usaba muchísimo, y bueno, yo creo que, digamos, nadie puede negar la efectividad de esa persona
peleando, ¿no? O haciendo boxeo. Es una herramienta que se puede usar, no en todo el mundo y conlleva su entrenamiento. Pero es una herramienta interesante para poder ver y, como digo, más que eso, porque no voy a pretender que todo el mundo que esté ahí tenga la suficiente fuerza reactiva como para poder aprovechar eso, pero sí aprender ciertas mecánicas de desplazamiento que después las puedo aplicar con cualquier tipo de técnica, sea esta, digamos, de karate tradicional o buscando un contacto pleno, lo que sea. Entonces, un poquito mi aporte en este dojo abierto va a ir en ese sentido, combinándolo con lo que es Sensei Alejandro. Alejandro Sensei, ¿qué Sí, se puede transferir desde el karate que tú practicas al mundo deportivo? bueno, el karate que yo practico desde el Chito Ryu, muchísimo. Es una opinión personal, pero bueno, creo que vale. Nosotros tenemos dentro del Shito Ryu, bueno, lo que contaba un poco Franco, que es lo que utiliza el karate deportivo, que son los desplazamientos, quizás esos saltos. Nosotros basamos toda nuestra práctica del karate en el Tenshin Waza, en lo que es el desplazamiento y las distintas formas de desplazamiento. Tenemos dentro de ese Tenshin Waza más de 15 formas diferentes de desplazamientos, que si vos la pones a ver desde el lado del karate deportivo, están insertas en esa parte del karate deportivo. El tema de los saltos, uno de los métodos que nosotros tenemos, el Tobi Ashikomi, que es saltar hacia una defensa o hacia un ataque, o anticipar una defensa cuando la distancia es larga. Generalmente el Shito Ryu se trabaja en la parte de kumite, se trabaja un kumite corto de cuerpo a cuerpo, con posiciones cortas, y se utilizan las posiciones bajas y más largas, justamente para intentar defender esos ataques, ya sea un ataque directo frontal o ya sea un ataque circular o una patada. Siempre se trata desde el Tenshin Waza de ganar espacio y ganar tiempo. A veces ese Tenshin Waza se utiliza y ni siquiera hace falta una defensa, porque ya estamos encima del que nos atacó, trabajamos ya directamente sobre ese cuerpo a cuerpo, y muchas veces el tema del tenshin, del desplazamiento, nos sirve a nosotros para acortar distancias y trabajar sobre directamente el cuerpo a cuerpo, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay mucho en común, muchísimas cosas en común. Algo que por ejemplo, lo hablamos la otra vez con Franco y con Ariel y Lucio, el karate deportivo, en lo que es la parte de contacto, lamentablemente no podés ir a un contacto pleno como un karate tradicional. En el karate tradicional se trabajan muchas técnicas de fortalecimiento de brazos, piernas, como por ejemplo la makiwara o el Hoyo Undo, donde vos fortalecés partes del cuerpo, pero para lastimar y romper. En el karate deportivo eso no lo podés hacer, porque estaríamos volviendo a la época de los kumites de las cavernas, ¿no? No se puede hacer hoy en día. Así que bueno, un poco eso ya te digo, creo que en mi estilo de karate muchas de las cosas se relacionan con el karate deportivo. Mira, nos escribe Adrián Fernández, Sensei, que ha estado aquí en el podcast. Dice, buenas tardes, saludos a todos. Gisela Guso dice, buenas tardes, un placer escucharlos a todos. Gran propuesta, saludos desde Quilmes. Bueno, ¿no va a ser en Quilmes? Mi ciudad, sí, mi ciudad. Sí. Walter Retén Sensei dice, una condición necesaria para su método, nos cuenta Lucio, es la alineación de su trabajo con la ética y la moral que se presenta en el contexto sociocultural. ¿Nos puede ampliar sobre esa valoración? Claro que sí, Jorge. Walter, buenas noches y muy buena pregunta, che.
El contexto sociocultural es algo que no puede ser apartado del individuo. Somos seres sociales, evolucionamos a través de nuestra sociedad, es a través de nuestras relaciones humanas que construimos lo que construimos. Ser apartado de los grupos humanos durante miles de años para nuestra biología significaba la muerte, el destierro, el famoso destierro. Y cuando uno se plantea por ahí la posibilidad casi inexistente en la mayoría de las personas hoy de estar en una situación de vida o muerte, no puede dejar fuera el daño que puede causarle al otro. No puede dejarlo. No estamos en épocas de no tener esa valoración, porque mismo ahí la ley puede jugarte en contra. Vos matás a una persona, amén de lo que es cargar con una muerte, el hecho de terminar en una cárcel te hace pasar una existencia bastante malograda. Entonces no es algo que puede estar fuera. Un poco enlazado con el tema de la meditación, poder valorar la situación de peligrosidad, que a veces se tiene que valorar en menos de un segundo, una situación de peligrosidad, es fundamental para alguien que domine un arte de combate. Saber hasta dónde avanzar, si es necesaria una determinada técnica, o más que una determinada técnica, una determinada intención de combate. Una intención que sea de muerte, una intención que sea de herir, una intención que sea simplemente de dejar fuera de combate o de sostener. El de Rosen Method, Walter trabaja exclusivamente con la reeducación comportamental. O sea, transformar al individuo, cambiar sus paradigmas por otros que el individuo considere mejor para tener una vida más plena, tener un desarrollo más profundo, más pleno. Entonces, la condición de cuidar de alguna manera la otredad y de mantenernos con cierto grado de ética, de moral, de civilidad dentro de lo que hacemos, en esta época es fundamental. Quizás en otras épocas no, en la época de por ahí de los samuráis era mucho más, tenían otras condiciones morales, ¿no? De alguna manera. Pero hoy, como estamos viviendo, pasan a tener una importancia, yo diría que capital. De ahí la importancia también de, como hablaba recién del Dojokun, también comprender profundamente el Dojokun en ese sentido. Comprender que uno no respeta la etiqueta del dojo simplemente porque hay que hacerlo, sino que hay dentro un grado de profundidad y de comprensión y de conexión con el ser humano que va más allá de la simple etiqueta, por así decirlo, sino que busca de alguna manera conectarte con el otro profundamente, con un fin, en el caso del dojo, de poder evolucionar juntos. Entonces ese compañero es tu potencia. Los grupos siempre evolucionan más rápido que los individuos solos. Entonces es interesante tener esta consideración ético-moral en todo lo que hacemos dentro de karate. No sé si, Walter, respondí. Por favor, escribime si querés que avance por otro foco para darte una respuesta más satisfactoria. Escuchándote, me doy cuenta de que nos olvidamos de avisarle a la audiencia las cosas prácticas. Fecha, hora y dirección. ¿Te animás a decir, Ariel? Sí, por supuesto. Es el sábado 22 de abril. Sería este sábado próximo, no, el otro, ¿sí? El próximo sábado. Hoy es 11, ¿verdad? No, hoy es 8. Hoy es 8. Este fin de semana no. El próximo fin de semana no, el otro. A las 4 de la tarde, son 2 horas, hay que estar un ratito antes para cambiarse. Son puntual 2 horas, de 16 a 18. Es en el barrio de Belgrano, cerca del barrio chino. Y se pueden inscribir entrando en Mokuso. Hay un banner que dice inscripción a dojo abierto, tildan ahí, o leen la nota de las entrevistas a Alejandro, a Lucio o a Franco. Ahí están también los links de inscripción, o por Facebook me mandan, o por WhatsApp, y yo los guío al que no pueda. Entrando a mokuso.ar, ¿no? Sí. Así es. Perfecto. Hay una pregunta que saltó hoy, salta siempre, es una pregunta
imposible de responder, pero la hago igual. A ver si se hablan entre ustedes cuando termino la entrevista. Es una pregunta que históricamente se ha vuelto indefinible, pero la hago y bueno, vamos a ver qué sale. Porque en las discusiones, hablando sobre el contenido de este podcast, porque estamos hablando de una dicotomía, karate tradicional, karate deportivo. Y creo que en la conciencia colectiva de los karatecas estamos bastante claritos con lo que es el karate deportivo. Digo, es una actividad bastante definida y se sabe de qué consiste y quién es bueno y quién no es bueno. Y digo, es muy fácil ver los resultados. Ahora, el otro lado de la dicotomía, ahí se complica, ¿no? Y yo la tiro y después me odian y está. Digo, les compro los Vos querés que compremos pasaje a Tailandia, ¿no? Yo los invito a un asado la próxima vez que esté por allá abajo. ¿Qué es el karate tradicional? Es una pregunta complicada. Primero quiero aclarar que definir qué es el karate tradicional no es el objetivo de dojo abierto. Me parece que eso vale la pena aclararlo porque, digamos, se abre otra ventana con esa pregunta, ¿sí? Nosotros en dojo abierto, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Una pequeña experiencia, como le decimos con karate funcional, ahora con esta propuesta de 3 patas con Alejandro, Franco y Lucio, ¿sí? O sea, me parece que eso habría que dejarlo muy claro. No estamos haciendo una definición de qué es karate tradicional. Simplemente decimos, bueno, entre que el que hace karate, que no compite, que no le gusta la competencia, ya sea porque en su dojo no se hace, ya sea porque a él no le gusta, por X motivo, contra el trabajo deportivo, llevarla a la máxima expresión. Bueno, ¿qué nos encontramos ahí en medio de todo eso? ¿Y qué hay en ese puente? Bueno, ahora te aseguraste de que nada de esto le salpique a dojo abierto. Exacto. Pero igual me interesaría saber. Ahora sí te respondo. Ahora sí. Ahora sí te respondo. Yo pensaba, bueno, en las tradiciones. Bueno, los que somos de familia italiana, no sé, la tradición de sentarse a comer fideos los domingos. ¿De dónde vendrá? Y vendrá de que capaz que en el campo era el día en que se juntaba la familia y cocinaban comida con muchos nutrientes para después seguir en la semana, y el huevo era del día, la harina era también fresca, el tomate era arrancado recién del árbol. ¿Cómo se va transformando eso? ¿Sí? ¿Cómo va evolucionando? Y va evolucionando de diferentes maneras. Hay gente que conserva esa tradición, que deben ser los menos, y se ponen a amasar los domingos. Hay otros que compran fideo comprado, la lata, el tomate, hay quien harán la salsa, hay quienes, digamos, pondrán una salsa comprada en el supermercado. O sea, se va quedando una tradición, ¿sí? Una tradición que va evolucionando, va tomando diferentes formas, y algunos directamente ya ni comen fideos, se reúnen en una mesa del domingo, con un objetivo que puede ser muy diferente a cómo nació eso, ¿sí? Se va manteniendo una tradición. Otros dirán, bueno, pero esa tradición no es la tradición de mis abuelos. Otros dirán, no, pero bueno, la adapto. Otros comerán un asado. Hay algo que se mantiene. ¿Qué es una tradición? Bueno, tratar de llevar algo, de mantener algo de lo que viene, de lo aprendido, y tratar de resguardarlo, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo tradicional? Yo te diría, es lo que se puede, siempre que hablemos que está hecho con buena intención. Es que yo creo que también la pregunta sería, ¿todavía hay karate tradicional? Y guarda, compré todos los pasajes a la Antártida. Pero todavía hay karate tradicional. O sea, yo provengo de una escuela
de familia, ¿sí? Seito Shitoryu es la escuela de la herencia de la familia Mabuni, pero ¿se sigue enseñando hoy por hoy el karate que enseñaba Kenwa Mabuni? Y yo creo que no, porque sus hijos, tanto Kenei como Kenzo, modificaron cosas, y los alumnos de Kenwa Mabuni y los alumnos de los hijos de Kenwa Mabuni también modificaron cosas. Entonces, ¿llamamos tradicional a eso? Y sí, lo podemos llamar tradicional, como decía Ariel, porque seguimos una línea de que nos juntamos todos los domingos a comer pasta. O nos juntamos 2 veces, 3 veces por semana o todos los días de la semana a practicar los katas de la línea de Mabuni. Pero, ¿lo hacemos igual? ¿Cocinamos igual que la abuela hacía la salsa con 4 horas de preparación o más? Yo creo que no. Entonces, yo creo que llamar karate tradicional, hoy por hoy estamos medio caminando por la cornisa, porque le estamos dando un título. Y bueno, el karate sí hay diferentes líneas, diferentes estilos, diferentes formas. Y también soy un convencido que, a ver, yo no creo enseñar el mismo karate Seito Shitoryu que enseña mi maestro. Sí, quizás es bastante parecido, pero no es igual. Primero por los años de experiencia que él tiene, la preparación que él tiene y cómo él estudia el Shitoryu. Y creo que también tenemos diferencias con los maestros japoneses. Bueno, vamos a tener una experiencia próximamente en julio con mi esposa, de ir a entrenar a Hombu Dojo, de participar del Taikai en Osaka, y yo creo que nos vamos a encontrar con un montón de cosas diferentes, desde que nos corrijan una defensa o un Suki, hasta que nos digan, no, ese kata lo hacemos diferente. Pero yo tengo un matiz. Tradicional significa hacerlo igual, porque dentro de la tradición puede caber perfectamente de que haya evolución. Claro. Es decir, los maestros proponían que uno no se quedara en la imitación, sino que desarrollaran su propio trabajo. Por lo tanto, si nos basamos en ese concepto, ese principio, en ese consejo que nos daba, tradicional sería, porque viene de una línea. Exacto. Independientemente que hagamos diferente. Ahora, pregunto, si decimos que no es tradicional, ¿qué sería entonces? ¿Qué hace? Sí, también sumo a lo que decís. ¿Qué sería hoy día? Sumo a lo que decís, Pepe. Hay un contexto también histórico y sociocultural que va modificando las tradiciones, ¿no? Claro, pero a lo que... Porque yo veo fotos antiguas de las tradiciones que hay en Sevilla, y algunas sí se parecen, pero otras no se parecen en nada. Ha habido una evolución, ha habido una adaptación. Pero hay que pensar cómo se define, porque yo les puedo asegurar que Franco y Lucio, los domingos, se ponen a comer fideos también, con toda la familia. ¿Seguro? Yo creo que Franco lo definió muy bien, me parece, con karate deportivo y karate no deportivo. Me parece que él ahí no dejó dudas. No, claro, a lo que apunto es, digo que no hay desde esa definición de lo que sería la tradición, no hay gran diferencia con lo que hace Franco o lo que hacía Lucio. Digo, pero a mí me gustó la forma en que lo formuló Alejandro Sensei. Y él dijo, ¿existe todavía el karate tradicional? Y a mí me gustaría darle una vuelta de rosca. No te enojes, Alejandro Sensei. Te juro que cuando vaya te pago 2 asados. No me hagas cruzar el charco nadando, Jorge. No me hagas cruzar el charco nadando. Entonces, la pregunta que hago, y me gustaría que metan cuchara sin miedo, total, digo, los corren a ustedes nomás allá en Buenos Aires. Yo estoy lejos. ¿Hubo alguna vez un karate tradicional? Me gustaría... A lo que decía
a lo que decía Ariel y a lo que decía Sensei Pepe. El karate tradicional también es evolución. O sea, la evolución constante es parte del karate tradicional. Claro, pero el karate nació como una ruptura con una tradición, ¿no? Mabuni Sensei Totalmente. empezó de cero, por así decirlo, empezó un nuevo camino, así lo hizo Choyun Miyagi, lo hizo Funakoshi, lo hizo Tomoyama Kanken, yo qué sé, toda esa generación. Entonces, Creo que digo, es creo que es muy complejo esto por varias aristas. Una de ellas es que si uno empieza a tirar del hilo, se va de Japón, se va de Okinawa, atraviesa China, termina en la India y termina reconociendo una ensalada de conocimientos de todo Oriente, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo tradicional, en qué momento se detiene la historia lo suficiente como para sostener un cúmulo cultural que pase de generación en generación y sea el mismo. ¿En qué momento? Cuando sabemos que lo único realmente seguro es el cambio. O sea, lo que más ocurre dentro de cualquier tradición es el cambio. El cambio, porque no en el sentido de que se deforma completamente, pero sí en forma de espiral, en forma de evolución. Nosotros éramos nómades recolectores durante la mayor parte de nuestra existencia, la mayor parte, y hoy salimos a recolectar al supermercado. O sea, la tradición de salir a recolectar está todavía de alguna manera desdibujada, pero está allí viva. Y el karate es un sistema de supervivencia, como cualquier arte marcial. Y la supervivencia está atada a nuestra especie humana desde que estamos en este planeta. Entonces, mientras haya un lugar donde nos juntemos a elaborar estrategias y practicar formas para la supervivencia, se podría decir que estamos haciendo un karate tradicional. Mantenemos la tradición humana biológica de la supervivencia a través de una serie de técnicas y mismo de conceptos. Entonces es complejo lo de la tradición. Ahora bien, nosotros los seres humanos creamos este mundo, como dice Yuval Harari, gracias al mito, gracias a la creación de cosas que no existen, como el Estado, el valor del dinero, etc. Bueno, un estilo o un dojo o lo que es tradicional y lo que es deportivo, también es una forma de verlo, es una óptica. Y es tan cambiante como seres humanos o como quisiéramos cambiarla. Entonces, también, si uno siente que hace un karate con ciertas características, eso es tradicional para él. Uno puede inventar la fantasía que quiera. Y con esto de fantasía no quiere decir que no sea real, sino que hemos creado este mundo a través de ella. Es muy importante para nosotros como especie esta creación, este sostener. Entonces lo veo un poco por ahí al lado del karate tradicional. Lo dejo medio librado al fuero íntimo de cada quien y que siga conservando de alguna manera aquellas joyas preciosas que va recolectando en su camino, en su propio camino de autoconocimiento, por así decirlo. Sí, pero en los saltos culturales sí se manifiesta que las tradiciones varían. Sí. O sea, por ejemplo, el karate que se hace porque hay una mentalidad diferente y hay una concepción diferente del mundo. Total. Y por supuesto, una interpretación diferente también de las artes, entre ellas las artes marciales, por ejemplo. E incluso en la propia Europa no es lo mismo un país que otro, ¿no? Por la propia cultura o la propia dinámica. Imaginaros entre continentes, ¿no? Entonces, el karate que se hace en Occidente, yo creo que usa el término tradicional, pero que tiene posiblemente poco que ver con ese karate anterior, ¿no? Okinawense. Totalmente. Quizás se parezca un poquito más al karate japonés, ¿no? Un poquito. Y ahí es donde, un poquito, sí, quizás más. Y se mantiene además, curiosamente, por dos cosas que son las antípodas. Una es el karate deportivo y el otro, lo que podríamos decir, el karate filosófico, ¿no? O el do, ¿no? Que tan famoso lo damos, ¿no? Total. Que ninguna de las dos cosas pertenece a ese karate original. Totalmente, José, estoy de acuerdo con vos. Con lo cual rompemos todavía más el mito de tradicional. Incluso yo quisiera hacer una acotación, es que yo vi más elementos en común en la gente que vi, por ejemplo, en el dojo abierto número 1. O sea, había más diferencia entre uno de los que estaba ahí y alguien que pueda entrenar karate aquí en Dinamarca
más allá de estilos, había más diferencia entre un Chito Ryu de acá y un Chito Ryu de allá que en la que había diferencias entre el Chito Ryu y el Shotokan que estaban allá. O sea, la forma de vivir el karate, la forma de encararlo, era evidentemente sociocultural, diferente a la forma que se encara acá donde estoy yo. Por más que sean el contexto técnico tradicional sea el mismo, ¿no? Jorge, Sensei, siempre me acuerdo que vos dijiste una vez como que el mejor Goju Ryu que viste en tu vida es de alguien que no hace Goju Ryu. Sí, no, el mejor Wado Ryu que vi era Wado uno de Ryu, Goju perdón. Ryu. Era uno de Goju Ryu. El mejor Wado Ryu era de alguien que hacía Goju Ryu. Sí, exactamente. Yo pienso, yo en lo personal pienso que, y lo dije en la entrevista personal que me hiciste, creo que existen tantos, digamos, verdaderos estilos de karate o formas de hacer karate como verdaderos karatecas. Está bien y es necesario, ¿cómo decirlo?, clasificar o segmentar, es práctico, está bien hacerlo así. El problema es cuando eso, digamos, se torna como fundamentalista o algo rígido, porque es imposible que las cosas no cambien, creo yo, porque está en la naturaleza, digamos, de las personas. Por más que yo quiera que todo siga igual y hasta el mismo dentro del karate deportivo todo siga igual y no cambie y pienso que si cambia algo está mal, no va a pasar. Por más fuerza que yo haga o por más que quiera, no va a pasar. Y pasa lo mismo con todo, creo yo. Entonces, es eso. Creo que la entropía es una ley del universo, ¿no? Exacto. Que existen tanto verdaderos estilos de karate como verdaderos karatecas y bueno, el tema es ¿qué es ser un verdadero karateka? Bueno, cada uno tendremos una definición distinta y lo importante es hacerla para uno, intentar siempre no ser rígido y bueno, y después, ¿quién soy yo para decir quién es un verdadero karateka y quién no? ¿Quién hace un verdadero karate y quién no? O sea, no. Está bien ser autocrítico y tener crítica, pero, ¿cómo decirlo? No tiene que ser fundamentalista, me parece a mí. Entonces, creo que eso es un buen espíritu, siempre teniendo en cuenta que, en realidad, digamos, lo que hicieron los primeros sensei de karate o los primeros maestros fue intentar avanzar y tomar lo que realmente les servía a ellos como artistas marciales o como persona y descartar lo que no servía. Entonces, si yo tomo eso como, si yo hago lo mismo, como digamos, respetando esa tradición, esa manera de hacer que tenían los primeros sensei, tengo que evolucionar, tengo que ir cambiando las cosas o tengo que ir incorporando cosas y descartándolas, con lo cual voy a cambiar, voy a ir cambiando. Entonces, eso también podría ser una tradición. Menos mal que tenés pasaporte rojo, porque después de esos enunciados te vas a tener que ir de Argentina. De todas formas, ya existían estas discusiones entre siempre, los maestros. Y siempre van a existir. Entre Motobu y Funakoshi eran dos personas totalmente diferentes, o sea, con unas ideas del Mira, lo bueno... Disculpa, Pepe, sí. Sí. No, decía que al final es lo que dice Jorge, o sea, primero tendremos que definir qué es karate y a partir de ahí vemos si lo que hacemos es karate o no. Eso es decir, yo tengo un vaso, es un vaso, sí, sirve para tomar líquido, sí. En el momento que dejas de tener esa función, podemos plantearnos si puede seguir siendo un vaso o no, ¿no? Y ahí un poquito Claro, el problema es que yo creo que el problema es que un vaso es algo muy simple comparado con lo que es el arte marcial o el karate. Nunca va a poder haber una definición concreta de lo que es el karate, creo yo, porque no es algo concreto. Lo bueno de hacer este tipo de preguntas es que explotan los comentarios. Les voy a leer un poco porque si no la gente se va a decir de qué sirve de que le haga preguntas y no me responden.
Walter Retain Sensei dice, sí, Lucio, muchas gracias. La ética podría ser un camino hacia el buen vivir o hacia la felicidad, y el budo pretende ser un camino de solución a los conflictos que la vida nos presenta. Comparto plenamente tu valoración. No hay uno sin el otro. Llegar lejos en los asuntos de la vida, como en los asuntos de la competencia, depende de su estudio y su práctica hasta lo más sutil. José Gregorio Natera dice, saludos desde Venezuela, Puerto Ordaz, Estadio Bolívar. Saludos, José, bienvenido. Nicolás Santamaría dice, puede ser que de esta manera el dojo abierto esté generando una tradición abierta de cooperación y fraternidad. Es posible que dentro de esta mirada desde la cultura que compartimos, una cultura oriental occidentalizada, Mokuso sea un nexo de cooperación. Estamos creando una nueva tradición, Sensei. No, lo digo en serio, ¿no? José Gregorio Nantera dice, para mí, tradicional es recordar con las técnicas a sus antiguos maestros. Al realizar un kata o youndo, recordamos la tradición. Osvaldo Luis Cavallari. ¿Es algo tuyo, Alejandro? El papá. Ah, el papá, bueno. sí. Que está viendo el programa, el papá. Seguro. Dice, bueno, bienvenido, Osvaldo. Dice, qué agradable escucharlos de afuera. Es parte de mi vida. Mundo Karate dice, muy buen comienzo con esa definición de tradicional. Gracias. Agustín Fracha dice, saludos de Trenque Lauquen, Argentina. Muy buena. Trenque Lauquen, Argentina. Muy buena la metáfora de la comida de los domingos. A veces empezamos con las pastas y terminamos con el asado, pero es tradición igual. No nos olvidemos que el nombre karate llega rompiendo tradiciones, ¿o no? Justamente. Gastón Sánchez dice, buenas tardes, saludos desde Buenos Aires. Hay un trabajo de marketing desde el karate japonés de llamar karate tradicional al karate japonés y karate clásico al okinawense. Y Iván Cuesta nos manda un saludo a todos. Bueno, por eso digo, es muy difícil dar ese paso y cada uno decide arbitrariamente qué parámetros elige para definir el karate. Si me permitís, Jorge, creo que viene a cuento lo que estábamos hablando el otro día. El miércoles pasado estaba tomando un café con Walter Retain, que está acá en el podcast escribiendo. Y yo le decía, hay algo intrínseco en el karate que tal vez no está tan bueno. Que se establece siempre un juego que es el otro o soy yo. Y me parece que eso es válido para un kumite, pero después no ayuda a construir. Y el karate se va construyendo en base a eso, ¿es el otro o soy yo? O sea, o es el karate que yo hago y lo demás es una porquería, o es karate y el otro arte marcial es una porquería, es mi dojo y los demás no saben nada, es mi maestro y los demás son todos chantas. Entonces me parece que esa regla de oro que la tenemos adentro y cuesta sacársela, habría que sacársela para construir, digamos, algo más grande todavía. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Lo que pasa, el hecho de que sea así es fácil, es que nos hemos desprendido de la realidad. Si nosotros nos agarramos a trompadas, no nos interesaría si lo que hace Franco es deportivo o es tradicional. ¿Franco pega más fuerte? Quiero pegar como Franco. Y no importaría, eso lo hablaba justamente hoy, tenía una discusión con un sensei. Digo, el karate en su génesis era ecléctico, como decía Lucio Sensei, sacaron de todos lados, sacaron de la India, de Corea, de China, de Japón. Funcionaba, es mío, no funcionaba, lo descarto. Ahora nosotros decimos, no, que no es Situ Ryu, no es Badu Ryu, no es Shotokan. A aquellos sensei no les interesaba, dos pepinos, funcionaba, es mío. Y ahora, como nunca la función dejó de ser algo, tenemos diferentes funciones. El karate que entrenaba hasta 2019 Franco Sensei era destinado a obtener resultados deportivos. Yo qué sé, el karate que hace Alejandro Sensei es diferente, o sea, con otros objetivos. Entonces, ahora la funcionalidad
es compartimentalizada. Cada uno tiene su pedacito de función y va en ese. Entonces, cuando contrarrestás las funciones, es decir, no hay una plataforma de diálogo. Para mí, mi visión cerrada es, si vos no haces lo que haces en el kata, no estás haciendo karate. Esa es mi visión. Digo, si a mí me dan un kata que dice, estas son las herramientas, y después no son las herramientas, estás usando otra cosa. Entonces, para mí, dos cosas que tienen actividad diferente no pueden tener el mismo nombre. Esa es mi posición cerrada. Que no aprender lo suficiente como para no imponerse a la otra gente. La prueba es que estoy hablando con ustedes acá, si no, hoy tendría que haber ido y decir, no. Pero pienso que es eso. Creo que Pepe tiene un poco la misma experiencia con el Kenjutsu. Con el Kenjutsu, si te descuidas, matás a uno, entonces no se tocan casi nunca. Y entonces es fácil crear una realidad subjetiva, lo que podría haber pasado. Pero si vas a lo que realmente pasa, no hay discusión. El que pegó el primer palazo fue el que tiene la razón, ¿no? Y no te importa cómo lo hace, ¿no? Y creo, por eso me interesaría, y ya te le estoy haciendo la invitación oficial, Lucio, que vengas al podcast a hablar, contarnos tu experiencia y aparte, porque me interesaría ver a alguien que está haciendo, que has entrado, has abierto diferentes puertas, donde estás probando las diferentes cosas. Y pienso que a vos, no sé, te pregunto directamente, ¿qué importancia tiene la tradición o el estilo o la escuela en tu vida diaria de karateca? Qué hermosa pregunta que tiraste. El karate actual somos todos nosotros que estamos aquí, los oyentes, quienes no están aquí, conformamos la gran egrégora del karate, ¿no? Con sus cosas positivas y sus consideradas cosas no tan positivas, que también es un punto de vista, pero somos lo que le estamos dando mantenimiento a esta tradición que en algún momento se gestó. Y la tradición yo creo que es una plataforma de inicio. Es como un acomodarse, o sea, un estilo o un dojo, un lugar específico, un determinado maestro, es llegar a un lugar para acomodar determinado lineamiento, determinado camino, para después vos poder expresarte como una individualidad única dentro de esa cultura, de alguna manera. El karate es un arte perfecto, si nos abrimos, ¿no? Es un arte perfecto, pero ejercida por humanos. Ese es el problema. Entonces, el humano con su necesidad de nombrar cosas, de tener seguridad que esas cosas son comprendidas a través de lo que se nombra, ¿no? La subjetividad de lo que se nombra, ahí es como que la embarra un poco. Pero si uno lo toma desde un lugar de, ok, con esto inicio mi camino, con esto inicio mi verdadero camino, la escuela cumple esa función, de darte la mano para que arranques los primeros pasos. Una vez que ya caminas solo, podés ir abriéndote a tu verdadera naturaleza y, como bien decíamos anteriormente, tomar aquellas cosas que realmente valen la pena para el desarrollo de tu karate. Que, ojo, que van a variar entre persona y persona, por una cuestión biológica. O sea, ya eso nomás lo cambia todo. La cuestión cultural lo cambia todo. Como decía José, toda la cultura y la civilidad, la ética del momento nos atraviesa, querramos o no. Por más que yo quiera convertirme en un samurái, en esta época no voy a poder. Me van a llevar un loquero. Entonces yo tengo que, ¿se entiende? Yo salgo con la armadura por la calle y yo termino preso. Entonces, hay que entender ese contexto, esa evolución que va teniendo este karate, que es maravilloso. Yo siempre digo, yo amo todo el karate. Yo no tengo una cosa que amo nomás. Lo amo todo. Entonces no puedo decir, no, yo lo que más amo es el karate deportivo, lo que más amo es el karate tradicional, o el karate funcional, el karate clásico. Yo amo el karate. Todo lo que me muestran de karate yo lo veo como un niño asombrado y trato de entenderlo, hago la práctica, lo pruebo. Y más allá de que sean herramientas que en mi combate sirven o no, de lo cual yo tengo especial conocimiento empírico de eso, porque he tratado de aplicarlo todo en varios contextos. Entonces hay cosas que yo sé que sirven para vos y que no van a servir para mí. Y cosas que van a servir para José que no van a servir para mí, o otras para Ariel que no van a servir para mí. Entonces también uno moldea desde ese lugar su propia estructura de karate. Después tiene que tener, si uno es un sensei, la cabeza lo suficientemente abierta para enseñarle al alumno a encontrar ese camino y no cerrarlo en la visión, no sé, de un cuerpo de 1,70 m con 64 kilos.
con una determinada habilidad física, con una determinada fuerza física. Poder abrir ese juego a la individualidad del otro, ¿no? Ujú. Un poco esto en relación a esto que me decía Jorge. No sé si aclaré o compliqué. Cualquier cosa No, decime. no, al contrario, ¿Habéis leído- aclaraste, A ver, justamente. ¿Habéis leído el artículo de Patrick McCarthy sobre la tradición, equilibrar la independencia con el respeto? Yo sí, pero no creo que... Habría que publicarlo. Está muy bueno. Sí, es buenísimo, porque habla un poquito lo que habla también Lucio, ¿no? De cómo, bueno, de cómo equilibrar esas dos fuerzas, digamos, ¿no? Él lo habla de un punto. Yo lo aconsejo. Si queréis, os lo paso luego. Lo tengo aquí, vamos, que es Está... accesible. Desde el Y ya podcast estamos. pasado he puesto una nueva Sí. regla. Desde el podcast pasado que hice con Gerardo Sensei, está prohibido hablar de archivos y de libros que te lo paso más tarde, porque después me llueven las peticiones vale. de gente que dice, pasame. No me conocía esa regla, pero ya la aplico. No, la iba a leer, lo que pasa es que es un poquito largo y digo, bueno, por si acaso sirve, pero bueno, lo paso por aquí si queréis, si soy capaz. Si no, eso sí, si no soy capaz. ellos tienen un grupito de Messenger, lo pongo ahí. Y no se lo paso más Perfecto. nadie, ¿eh? Que nadie me venga a pedir nada después por privado. Se encuentra, seguro se encuentra. Sí, no, se encuentra, sí. Digo nada más porque... Sí, si te vas a la página de Patrick McCarthy lo tienes. O sea, se llama Tradición en Karate, equilibrar la independencia con el respeto. O sea, que está ahí. Bueno, ¿van a ser 2 horas de entrenamiento? Me suena Así es. poco, me suena, ¿eh? Sí, pero es el tiempo, pensá que es un sábado, que hay actividades familiares y bueno, ¿Y después es qué? el tiempo. Pizza, fainá, asado, ¿qué hay después? Y después nos vamos a la esquina, ahí donde fuimos la otra vez. Alguna Bueno, pizza. buena alguna- cerveza Ahí esa. está la tradición, ahí salió la tradición. Ahí Sí, está la salió. tradición. salió. Todo lo que hacemos es una excusa Sí. para irnos luego al bar. O sea que... No, buena cerveza. ¿La Patagonia se llama? No, ¿cómo se llama? Patagonia. Patagonia, ¿no? Sí, muy buena. Sí. Bueno, Sensei, quedamos para el 22 de abril. ¿A qué hora me dijiste? A las 16. 16 horas. 16. A las Puntual 16 empieza. horas. Puntual. 16 horas en punto, ¿no? Empieza. Y emitirlo, por favor, que yo tengo mucha curiosidad. Vamos a por ver si ese lo podemos encuentro. emitir. Emitimos de 16 a 18. Entonces yo abierto y de 18 empezamos con el podcast normal que corresponde ese sábado. Perfecto. ¿Está? Bueno, les deseo la mejor de la suerte. Sé que va a salir genial. Y vamos arriba. Hay que seguir construyendo un nuevo karate, ¿no? Un nuevo futuro. Mira, nos manda Rodolfo Blanco, dice, buenas tardes, buenísimo podcast. Saludos desde Cosquín, Argentina. ¿Algún libro, video o algo por donde seguir con la meditación, ya no como método de relajación enfocado al combate? Hay muchos libros que hablan sobre el tema. Yo recomiendo mucho los libros del profesor de Rose, que tiene un libro incluso que es meditación y que hace un recorrido por esas técnicas de la ancestralidad muy, muy interesante. Si no, hay muchísimos más. Después hay algunos libros que son más investigaciones, por ahí no tanto desde lo técnico, en la aplicación técnica, sino más investigativas, ¿no? Como los de Goleman, que tienen también un lindo acercamiento, como por ejemplo, el libro Rasgos Alterados, que es una investigación que hace con diferentes meditadores, con experiencia y con práctica. Porque, atención, la meditación es como el karate. O sea, depende de la práctica que vos le dediques, es tu nivel de meditación o el nivel en que puedes ampliar esa conciencia. Entonces, hace una investigación Goleman muy interesante con los diferentes rasgos alterados que va produciendo el ejercicio, la técnica. Bueno, ahí, Rodolfo, tenés una idea de qué podés salir a buscar por la internet. Entonces, vayan a escriba por... ¿Cómo? Claro, que cualquier cosa me escriba y yo le mando por privado donde puedo conseguir y eso. Perfecto, porque yo no mando. Y Ariel, ¿hay algún proyecto cercano después de este? ¿Tenéis ya en mente algo? El Dojo Abierto 3. Sí, hay una propuesta
para hacer una clase de karate aprendiendo japonés de un maestro uruguayo, Rubén Gómez, que es profesor de japonés. Pero bueno, tenemos que ver fechas y todo eso. Él es profesor de japonés y es practicante y profesor de Goshu Ryu. Bueno, esa es una de las propuestas que... Este señor ha escrito un libro hace poco, Sí, ¿verdad? sí, Japonés tiene lo he escuchado en un podcast y sí, lo he visto, japonés y conozco su para libro. artistas marciales. Pero no Para es artistas uruguayo, es marciales. mexicano. Vive en Uruguay, está residido. Vive en Uruguay. Vive en Uruguay, pero es mexicano. Es mexicano, sí, bueno. Bueno, entonces ha sido un gran podcast. Nos y después vemos. estamos, bueno, planeando a futuro. Viene para Europa el hoyo abierto, pero ya vamos a informar. Pero viene para Europa. Bueno, senseis, les deseo la mejor de las suertes y hasta el 22 entonces. Bueno, Muchas gracias por el Jorge, espacio. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Muchas gracias. Un honor, como siempre, estar aquí. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.